Dice Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2. Nuevamente te invito a que tú hagas un ejercicio de fe, desarrolles tu visión espiritual y tú creas que este salmo se está refiriendo a ti. Versículo número 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Miren, díganme si no es lo que queremos todos los papás que hay en casa. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿A cuántos les agradó recordar o aprender lo que dice este salmo en el versículo número 3? Bienes y riquezas hay en casa. Por eso he titulado el mensaje del día de hoy, bienes y riquezas para tu casa. Versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Y versículo número 10. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El Salmo 112 entonces describe la visión de Dios para el hombre que es jefe de casa, jefe de familia. Y de manera muy especial, si tú ya lo observaste, resaltan dos temas que inquietan mucho a los papás, que son los hijos y las riquezas. Dígame si no es así. Los hijos y las riquezas. Y este salmo comienza con una expresión como debe comenzar todo acercamiento al Señor, con un aleluya. En el texto original, no aparece inicialmente la expresión aleluya como parte de lo que Dios reveló. Esta fue una adición que a través de los años los redactores bíblicos comenzaron a hacer en diferentes partes de la Escritura, pero así nos llega a nuestra versión. No sé si en tu versión bíblica aparece esta expresión, aleluya, aleluya. Y qué bueno es que una declaración como la que acabamos de leer, que yo insisto, describe la visión que Dios tiene para el hombre de casa, para el padre de familia, justamente comience con una alabanza al Señor. ¿Sabes que la palabra aleluya significa eso? Alaba a Dios, alaben al Señor. ¿Y por qué comienza el Salmo con una expresión de este tipo? Alaben a Dios. Porque lo que se va a decir y lo que se está describiendo en las siguientes frases nos dejan ver lo que Dios ha hecho en el pasado, señales, maravillas, manifestaciones de amor, de gracia, de poder sobre su pueblo, pero también la alabanza al Señor hace una declaración hacia el futuro, comienza a darle por fe a Dios gracias por lo que el Señor hará. Porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y además Dios no hace acepción de personas. Así es que el salmista de entrada anima a los lectores de este salmo a que alabemos al Señor por las cosas pasadas, pero por las cosas futuras. Como ejemplo al respecto, te he de recordar que Moisés alabó al Señor por las cosas pasadas. Y particularmente porque él los había librado del poder de Egipto, pero también porque había abierto el mar rojo. Mira lo que dice Éxodo 15, 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar caballo y jinete. Él está reconociendo las obras poderosas que Dios ha hecho a favor de su pueblo en el pasado. Versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Esto es en Éxodo capítulo número 15, versículo 1 y 2. Así es que
Una alabanza a Dios por lo que ha hecho en el pasado. Una alabanza al Señor por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo te invito a que en esta hora que estás siguiendo este mensaje a través de esta transmisión, tomes un breve instante y reconozcas con toda tu familia las cosas hermosas que Dios ha hecho por ti y por los tuyos. Dios es digno de reconocerse a través de la alabanza, pero también podemos bendecir al Señor y alabarle por las cosas futuras que creemos Él seguirá haciendo. Y un testimonio que encuentra la Escritura es justamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 11:41 se registra en aquel episodio cuando Él levantó de entre los muertos a Lázaro. Fíjense lo que Jesús hizo. Dice Juan 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, es Lázaro pues. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Jesús está dando gracias, reconocimiento al Señor. Implícitamente está ahí una alabanza al Padre por el milagro, no que ha hecho, sino por el milagro que está a punto de ocurrir. Así es que al Señor debemos abordarlo o acercarnos a Él, qué mejor con alabanzas. Es un principio que corre a través de toda la Escritura. Los salmistas continuamente están animándonos a eso. Encontramos en la Escritura expresiones como la siguiente: entrar por sus puertas, a sus atrios, con acciones de gracias, pero con alabanzas. Sigue diciendo el Salmo 112, versículo número 1, la primera palabra: feliz, bienaventurado, muy dichoso, le llama el salmista al varón que aquí se describe. El hombre a quien se le conceden las cosas narradas en el Salmo es un hombre bienaventurado, es un hombre feliz. Pero es de llamar la atención, y ese es un enfoque muy bíblico, por supuesto, es de llamar la atención que comienza describiéndose tanto el carácter como las cosas en las cuales se deleita este varón. Carácter y en las cosas que se deleita. Dice el versículo número 1 en la siguiente sección: el hombre que teme al Señor. Bienaventurado, ¿quién? El hombre que teme al Señor. Pero también bienaventurado el hombre que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí entonces se nos está hablando de dos atributos que tiene este varón. Por un lado es un atributo de carácter, teme al Señor. Por otro lado es un tema de gustos, de aficiones, las cosas que son para él deleite. Y dice la Escritura que sabe deleitarse en los mandamientos del Señor. El temor a Dios, el temor a Dios. Si tú lees la Biblia, sabes ya entonces que el principio de la sabiduría, el principio de una buena vida en Cristo Jesús es justamente, o comienza mejor dicho, por el temor al Señor, el temor a Dios. Pero el temor a Dios es un tema muy amplio y por cierto precioso, y yo solamente diría un par de cosas, porque tú puedes tener temor a Dios desde la posición de esclavo, o se puede tener temor a alguien desde la posición de hijo. Es diferente, ¿verdad? Lo voy a repetir. Tú puedes tener temor frente a alguien, en este caso Dios, desde la posición de esclavo, lo cual implica castigo, lo cual implica una relación incluso de conveniencia. Pero el temor que tiene un hijo por un papá, el temor que tiene un cristiano para con Dios, implica la posición entonces de aquel que no quiere fallar, que quiere agradar, que no le quiere provocar un dolor, una preocupación a papá. Y aplicado esto al temor al Señor, entonces tiene que ver, y yo encuentro también aquí que el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo, por amor, por obediencia y temor al Padre, vino a esta tierra y estaba en las aguas del Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista, fue tanto su temor reverente al Padre que él escuchó del cielo las palabras del Padre Celestial diciéndole: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces aquí se describe a un varón que tiene un sumo respeto por Dios,
que tiene un profundo anhelo en su corazón de agradarlo en todo, se sabe imperfecto, por cierto, se sabe limitado, sabe que eventualmente se ha equivocado, pero honesta y sinceramente de su corazón fluye el deseo genuino de agradarlo en todo. Eso es lo que la Biblia, yo pienso, refiere como el temor a Dios. Sigue diciendo, en sus mandamientos se deleita en gran manera. En sus mandamientos se deleita en gran manera. La Escritura usa mucho la expresión mandamientos para referir, las instrucciones, consejos, directrices, órdenes que Dios ha establecido. Pero tenemos luego conflicto con esa palabra mandamientos porque pensamos que todo es orden y prohibiciones. No es así. No es así. La expresión mandamientos, repito, abarca sí órdenes, claro, pero también son sabios consejos, son directrices, rumbos que Dios marca a las personas que al tomarlos los van a conducir hacia lo mejor. Así es que en la Biblia encontramos una serie de consejos sabios, repito, directrices, órdenes, pero todas para nuestro bien. Y dice el Salmo 112 que este varón se deleita en los mandamientos de Dios. Es decir, sabe apreciarlos, sabe disfrutarlos. Y a mí me gusta, tú lo sabes, de repente escudriñar en la Escritura algunas palabras que quiero clarificar mejor. Y bueno, hay ahora tantas herramientas a nuestro alcance, como los diccionarios bíblicos, como los comentarios bíblicos, como las traducciones que nos pasan las palabras al español de los idiomas originales, griego, arameo y hebreo. Y encontré que la palabra deleitarse en el idioma original hebreo significa lo siguiente: es reconocer algo como muy valioso, muy bueno, muy útil, pero también la palabra deleitarse significa amoldarse, hacerme conforme a eso que me está provocando tal deleite. Y yo entonces concluyo lo siguiente: ¿qué es deleitarse en los mandamientos del Señor? Es dedicarle un tiempo a cada expresión de la palabra, dándole la oportunidad de reflexionar y de encontrar la riqueza poderosa que incluye cada declaración bíblica, pero estando dispuesto a dejarme moldear por todo ello. Ese es el varón del Salmo 112, que aprende a deleitarse en la palabra porque la considera sabio consejo, imagínense, viene de Dios, que le conduce hacia lo bueno, pero que además dispone todo su ser para amoldarse a esos mandamientos. Y yo creo, papá, mamá también y toda la familia, que si aquí se nos está colocando una condicionante, deleitarnos en los mandamientos de Dios, para ser ese varón que describe el Salmo hoy referido, cuya descendencia es poderosa y bendita y que además hay bienes y riquezas en su casa, ¿no te parece entonces que hay mandamientos que debemos tener más presentes? Y te voy a hacer un ejercicio. Claro, tienes la Biblia a la mano y la solución está al alcance para ti rápido, pero ¿quién me podría decir de los presentes, ya sea aquí en este salón o los que nos siguen en la transmisión en línea, quiénes podrían decirnos de memoria los 10 mandamientos? ¿Y quiénes podrían decir que han aprendido a deleitarse en ellos? ¿Y quiénes podrían añadir, y estoy dispuesto a amoldarme a ellos? Creo que vale la pena hacer el ejercicio, no lo tenía contemplado, pero déjenme ir rápido a Éxodo capítulo número 20 para ver cómo andamos. Porque miren, el planteamiento que estoy haciendo en este momento es bien simple, pero creo que bien importante. Si se nos está hablando de un varón a quien Dios le quiere dar una descendencia poderosa y bendita en la tierra, se nos está refiriendo a un varón en cuya casa hay bienes y riquezas, pero se pone como condicionante el temor a Dios y deleite en los mandamientos. Entonces lo mínimo que yo debo hacer es aprender a deleitarme en esos mandamientos, pero no me puedo deleitar en lo que no conozco. ¿Ya están todos ahí en Éxodo 20? Comencemos del 1.
Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. En la Biblia se refiere también a otro mandamiento que Jesús calificó como el más grande, y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, etcétera. Y a tu prójimo como a ti mismo, añadió. Pero en orden cronológico, en el decálogo dado por Dios a Moisés y a Israel, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Número 1. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todos esos versículos 4, 5 y 6 son el mandamiento número 2. Tomemos unos instantes. Vean lo que dice el versículo 5. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios es fuerte. Dios es fuerte. Aquí está una revelación de Dios. Dios es fuerte. Segundo, pero Dios es celoso. La Biblia condena en otras partes los celos, pero los celos de Dios son santos. Es esa condición que Dios ejerce para disponer de todo nuestro ser, por amor, por supuesto. Y por eso Él se dice: yo soy celoso de ti, quiero que me pertenezcas todo. Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo alguien se puede deleitar en eso? Yo sí, porque es una sana y sabia advertencia que mi conducta actual puede impactar generaciones futuras. Pero ese es el sentido negativo. El versículo 6 habla con un enfoque positivo. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A mí me encanta leer esto, me encanta meditar en esto. Vayamos a los demás mandamientos. El siguiente sería el tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Siguiente mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y sigue describiéndolo. El siguiente mandamiento aparece en el versículo número 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Después en el Nuevo Testamento Pablo refiere este mandamiento diciendo que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida. Y así podríamos seguir. Deleitarnos en los mandamientos del Señor, apreciarlos, reconocer su bondad, su sabiduría, su impacto positivo en la vida, pero además estando dispuestos a amoldarnos a ellos. Estas son las condiciones que describe el salmista acerca del varón que a continuación Dios revela, le quiere bendecir de las formas aquí aludidas. Sigamos ahora en Salmo 112, regresemos todos ahí. Salmo 112. Su descendencia será poderosa en la tierra. Ay, papá, si tú estás leyendo este versículo, yo quiero que imagines con nombre y con rostro a los hijos que Dios te ha dado. Esta es la visión que Dios tiene para los hijos del hombre que se acaba de describir en el versículo número 1. Y de entrada a mí me motiva a tratar de ser, con la gracia de Jesucristo en mi vida, lo que se describe en el versículo número 1. Porque yo sí anhelo que mi descendencia, mis hijos y mis hijas sean poderosos en la tierra, y que la generación de los rectos sea bendita. Yo quiero que mis hijos tengan esas dos condiciones o regalos que Dios opere en ellos: sean poderosos y benditos. Poderoso es la traducción al español del vocablo hebreo gibor, que significa guerrero, esforzado, fuerte, grande, de gran vigor, valiente.
Nos habla entonces de alguien que sabe tomar decisiones, que sale adelante, que tiene carácter para levantarse, para avanzar en la visión que Dios le ha dado. ¿No quieres tú un hijo o una hija así? Yo sí lo quiero, yo sí lo anhelo. Y te tengo una buena noticia, Dios también. Y Dios los quiere bendecir con esos atributos. Pero bendecido, bendita generación, los hijos y las hijas del justo que describe este salmo. La palabra bendición es una palabra tan linda en la escritura, tan especial, tan trascendente, y significa contar con el favor de Dios. Generación bendita que cuente con el favor de Dios, a quienes les va a acompañar la provisión, el cuidado, la dirección del Señor. Así es que yo podría decir este momento una frase que te presento como una reflexión solamente. Como tú hagas con Dios, Dios hará con tus hijos. Esto está tremendo, ¿verdad? Papá, mamá. ¿Y por qué digo mamá? Porque la mamá, por supuesto, también ejerce muchos elementos de paternidad. En este caso es maternidad, por supuesto. Pero como papá y mamá hagan con Dios, así Dios pudiera ser con tus hijos. Y eso nos debe llevar a una seria consideración de nuestra relación con Dios y de nuestros caminos. Ciertamente Dios no habrá de ser injusto y dejarnos sufrir necesariamente todas las consecuencias de las malas acciones que papá o mamá hayan hecho. Porque si una persona llega a Cristo Jesús, si una persona entrega su vida a Cristo Jesús, la Biblia dice que las maldiciones terminan ahí. Ahí se acaban, son detenidas por el poder de la sangre de Cristo. Pero si una persona, un hijo o una hija, no llega a Cristo Jesús, entonces sí la Biblia enseña que todas las acciones que papá y mamá hicieron en su vida, que desagradan a Dios, pueden caer como consecuencia en los hijos. Lo acabamos de leer ahorita en los mandamientos del Señor, en los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Es un tema que ameritaría mucho más tiempo para desarrollarlo, pero hoy solamente yo te quiero sembrar una idea. Lo que está diciendo este salmo, está diciendo que el hombre que teme al Señor, que se deleite en sus mandamientos en gran manera, se deleita en gran manera, entonces a ese Dios, a esa persona, Dios le concede una descendencia poderosa y bendita. Así es que no decimos los padres que daríamos la vida por los hijos. No decimos los papás que lo que más amamos en esta tierra son justamente los hijos que Dios nos ha dado. Pues aquí está una excelente oportunidad para amarlos. Teme a Dios, hónralo, respétalo, considéralo como lo más grande y lo más valioso a lo cual tú debes enfocar todo tu ser, y deleítate en su palabra en gran manera. Sigue diciendo, versículo número 3: bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Cuántos en este momento le dan gracias a Dios por eso? Qué bueno que tú puedes decir: oh, yo entregué mi vida a Cristo Jesús, mi vida le pertenece, Jesús es mi Señor y mi Rey. Gracias por eso, Señor. Cuánta gracia, cuánto favor, cuánta bendición ha venido a mi vida por ello. Pero además aquí estoy reconociendo, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, mi hermano: bienes y riquezas hay en su casa. Entonces, además de las tantas bendiciones que nos llegan a través de Cristo Jesús, el deseo de Dios es que en tu casa haya bienes y riquezas. Si tú no saltas de alegría por esta voluntad de Dios para ti, entonces yo no sé qué te pueda motivar más. Pero a mí me llena de gratitud, de alegría, de paz, el saber que la voluntad de Dios es que en mi casa haya bienes y riquezas. Pero como el tema de la riqueza, y sobre todo la riqueza económica, es un tema
particular, especial, que uno debe revisar con sabiduría en las Escrituras. Tomaré un tiempo para abordar algunas cosas. Vamos a entender algo. Para Israel, como nación, Dios le había prometido riqueza material. Y esto estaba contemplado en el pacto que Dios había hecho con Israel. Vamos a leer Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Lo voy a leer otra vez. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Dios, te da el poder para hacer riquezas. Entonces, ¿quién da el poder para generar riqueza material, riqueza económica? Dios. Entonces, un cristiano que no es judío, que no es israelita, ¿puede aspirar a esto? Gloria a Dios. Todos digamos sí, amén. Yo le puedo decir al Señor: Señor, yo quiero que me permitas generar riqueza. Nada más que Dios siempre te va a hacer una pregunta: ¿y así como para qué? ¿Qué tienes en mente con exceso de riqueza material? Y a Dios hablará tu vida al respecto. Pero para Israel dice que era parte del pacto. Sigamos leyendo el 18. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y por eso, dicho sea de paso, Israel a través de la historia ha sido una nación que ha sido derribada una y otra vez, querida exterminar. ¿Y qué ocurre con Israel? Siempre se levanta. Siempre se levanta. Y económicamente de manera muy especial. ¿Por qué? Es parte del pacto. Dios, de alguna manera, a pesar de la infidelidad del pueblo judío, Dios, como quiera, ha dado cierta medida de cumplimiento del pacto. Pero yo te tengo una buena noticia. Tú dirás: bueno, yo no soy judío, israelita. Si acaso llego a ser un buen michoacano, en el caso de su servidor. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que yo puedo aspirar a tener bienes y riqueza en mi casa de parte del Señor? Porque fíjate lo que dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Yo he venido diciendo que las riquezas económicas, materiales, eran parte del pacto de Dios con Israel. Pero Hebreos capítulo 8 y versículo 6. Esto es hermoso lo que vamos a leer. Pero ahora, ¿cuándo es ese ahora? De Cristo hasta hoy. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Tú y yo estamos en un mejor pacto por haber creído en Jesucristo, rendido nuestra vida a Él. Si el pacto con Israel fue glorioso, extraordinario, que implicaba riquezas materiales tremendas, la nueva revelación, incluida en el Nuevo Testamento, califica el pacto que tú y yo tenemos con Dios en Cristo Jesús es mejor pacto. Sigamos leyendo. Establecido sobre mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas. Y otra parte de la Biblia, refiriéndose al nuevo pacto de los cristianos que en Cristo Jesús tenemos para con Dios, dice también que tenemos mejores riquezas que las materiales. ¿Quién puede comprar la salvación? ¿Cuánto costará la vida eterna? ¿Qué tendríamos que pagar para el perdón de pecados? Tenemos el don del Espíritu Santo habitando en nosotros, nos ha hecho templo de Él. Tenemos dones espirituales dados por Dios para glorificarlo en esta tierra. Tenemos el don del amor ágape derramado en nosotros por el Espíritu de Dios. Tenemos mejores promesas y mejores riquezas en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo número 1. Efesios 1, por favor.
hablando de las riquezas que el nuevo pacto en Cristo Jesús tenemos, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra vida en Él. El versículo desde el 3 y hasta el 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y a continuación empieza a referir alguna de esas bendiciones. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y esto vuela la cabeza a muchos, pero es una revelación clara en las Escrituras. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Padre nos había escogido en Cristo Jesús, antes de que siquiera existiéramos en esta tierra, para que fuésemos santos, limpios, escogidos por el Señor, santificados. Es una obra que nadie puede hacer sobre sí. Es una riqueza dada por gracia en el creyente, sin mancha delante de Él. Eso habla de la sangre de Cristo que ha cubierto todo pecado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Nadie puede ser hijo de Dios. Solo a través de Cristo Jesús es engendrado como hijo. Y algunos que me están siguiendo en la transmisión podrían decir, ¿cómo de que no? Yo no he creído en Cristo Jesús como ustedes manifiestan su fe, los cristianos. Yo sí soy hijo de Dios. Sí, eres en un sentido hijo de Dios porque fuiste creado por Dios, hecho a su imagen y semejanza que en todos nosotros se desvirtuó grandemente. Eres sujeto del amor de Dios porque Dios murió también por ti en la cruz del Calvario. Pero el Nuevo Testamento claramente revela, y yo solamente te lo comparto, que es hijo e hija espiritual del Padre Celestial, solo aquel que ha puesto su fe y su vida en Jesucristo. Bueno, aquí están parte de las riquezas. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está otra riqueza, en quien tenemos, versículo 7, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Pero yo estoy casi seguro que en muchos de ustedes y de mí también está la inquietud, bueno, ¿y qué con los bienes materiales? ¿Será todo solamente riquezas espirituales? Te comparto unas cosas hermosas. Acuérdate, tú y yo estamos en un nuevo y mejor pacto, fundado sobre mejores promesas. Y acerca de los bienes materiales, el Nuevo Testamento es claro también al respecto. Mira, te voy a presentar un par de versículos. Vayamos a Mateo capítulo número 6. Mateo 6, 31 al 33. Jesús dijo: no os afanéis pues diciendo, ya Jesús está apuntando hacia el nuevo pacto. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Eso nos habla de las necesidades para la vida. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de esas cosas. Dios está pendiente de sus hijos y de sus hijas. Sabe que nos es necesario para la vida. Versículo 33, pero tú, hijo de Dios, tu hija de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, alíñate a ese reino, ama ese reino, honra ese reino, abraza ese reino. Y entonces todas estas cosas, ¿qué cosas? Les pregunto. Las que tienen que ver con la comida, con la bebida, con el vestido, todas estas cosas, el Padre que sabe que las necesitas, te las va a proporcionar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nada más llegamos y nos sentamos en casa, en la sala de casa y esperamos. No, porque además de estas promesas divinas, hay en operación otros principios espirituales bíblicos que tienen que operar para que haya provisión en casa. Ahorita comento brevemente algo al respecto, pero otro pasaje, Filipenses 4:19.
Este pasaje lo memorizamos los cristianos desde hace muchos años, porque es una de las promesas hermosísimas que contiene la Biblia en el tema de lo material. Esta promesa tiene que ver con lo material. Todo el contexto que está envolviendo este versículo habla de bienes materiales. Y dice Pablo a los Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué va a suplir? Lo que os falte. Lo que os falte. Pero yo omití intencionalmente la expresión todo, porque quiero que tomes nota de ella. No solamente Dios te va a suplir lo que te falta, dice todo lo que os falte. ¿Conforme a qué? A sus riquezas. ¿Y en quién están esas riquezas? En nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto hay principios. Hay principios que aplican a todo ser humano para contar con la provisión en casa. Y yo he encontrado en la Escritura que los más importantes principios para que haya bienes y riquezas en la casa, y he hablado del deseo de Dios de que los haya, o sea, Dios está de nuestro lado. Aquí estamos viendo en la Escritura, es contundente el mensaje, pero también Dios no pasará por encima de sus propios principios establecidos en la palabra. Yo encuentro, si estás tomando nota, que hay 3 principios que conducen obligadamente a la prosperidad financiera bíblica. Y tengo que decirlo así completo: prosperidad financiera bíblica. Y estos 3 principios son diligencia, generosidad e integridad. Diligencia, generosidad e integridad. ¿Qué dice en cada uno de estos principios la Biblia? Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La persona enfocada, organizada, responsable, que cuida bien su tiempo, que cumple sus obligaciones, que busca la excelencia, será prosperada. El otro principio, el de la generosidad, se encuentra en Proverbios 11, 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo justo, porque de nuestros ingresos debemos retener, en parte para la provisión, en parte para el ahorro. Pero hay algunos que retienen por avaricia, por codicia. Por eso dice el proverbio: retienen más de lo justo, pero en realidad llegarán a pobreza. Versículo siguiente, 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahí está el otro principio, el principio de la generosidad. Y el último principio habla de la integridad. Salmos 37:7. Salmos 37:7 dice: considera al íntegro y mira al justo. El íntegro, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Es el íntegro. Y la Biblia refiere claramente que la persona que es generosa, diligente y vive con integridad tiene un final dichoso. Y vemos en el Salmo 112, regresando al pasaje original de esta mañana, vemos en ese hermoso salmo que estos principios que acabamos de comentar operan en este varón. Por eso bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia, ¿cuál justicia? La que acabamos de comentar. Es el hombre que se deleita en la palabra del Señor, es el hombre que teme a Dios, es el hombre que rige todas sus decisiones y acciones conforme a la voluntad del Señor. Versículo número 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Aquí viene otra bendición que el Salmo contiene para el hombre que describe el versículo número 1. La vida no es fácil, la vida es un desafío continuo. Vivimos en un tiempo complicado para la humanidad. El año 2020 no se nos va a olvidar. Bien complicado. Y no ha terminado ni la pandemia, ni los problemas que ya hay y que se van a generar producto de esta pandemia.
Vivimos en cierto sentido un tiempo de oscuridad, de tinieblas. La palabra tinieblas en el uso bíblico implica las siguientes cosas. Tinieblas significa vivir en el error. Tinieblas significa operación demoníaca. Tinieblas significa ignorancia. Tinieblas significa también pobreza. Tinieblas significa maldad. Pero el Salmo está diciendo, lo está diciendo Dios, que el hombre que teme al Señor, que se deleite en sus mandamientos, ahí en esa oscuridad donde vive y esa oscuridad que eventualmente toca la puerta de su casa, el Señor le promete, pero vendrá la luz. Y la luz siempre vence a las tinieblas. Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo, y aquel que pone su confianza y su fe en Él, en Jesucristo, dice la Escritura, no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Es clemente, misericordioso y justo. Aludimos a eso hace un momento. Él es generoso. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Está haciendo mucho énfasis en esas cualidades. Es un hombre que, aunque tiene bienes y riquezas, no está atado a ellas, no las ama, las ve como un medio que Dios le ha dado para bendecir. Versículo número 6, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Pero el versículo 7 es bien importante: no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Todos recibimos malas noticias. Aquí no está diciendo el texto que no llegarán a su vida malas noticias. De repente nos llega una situación y reaccionamos, ¿no es verdad? Y por ejemplo, en días pasados, un muy amado hermano mío en la carne me dio la noticia de que estaba gravísimo de la enfermedad COVID-19. Es una noticia que confronta, que conmueve. O noticias de un accidente, o noticias de que algo pasó en tu negocio. Cuando Dios nos permitió a mi esposa y a mí administrar ciertos negocios, de repente nos llegaba la noticia: acaban de asaltar, pistola en mano. Y son malas noticias. No estamos exentos de malas noticias. Pero lo que está diciendo el Señor es que el hombre que teme al Señor, que se deleite en la palabra del Señor, el temor no lo envuelve, el temor no lo vence. Él se sabe sobreponer aún ante las malas noticias. ¿Por qué? Porque asegurado está su corazón, no temerá. ¿No les parece una grande bendición? Sobre todo en los tiempos que vivimos. Yo voy a decir algo: aquí tengo enfrente de mí 2 jóvenes solteros y otros 2 casados. Casados, antes, cuando eras soltero, ¿verdad que la vida era más tranquila? ¿A poco no? Y era uno bien temerario para hacer un montón de cosas, y pensaba uno que era Superman y no nos iba a pasar nada. Pero ahora te la piensas 1000 veces para hacer algo que ponga en riesgo tu integridad o tus finanzas. ¿Por qué? Porque ahora dices: no, pues tengo esposa y tengo hijos. Y cuando te llega una noticia de que algo les ha pasado a ellos, a ellas, ¿cómo reaccionas? ¿Preferías que te pasara a ti? ¿A poco no? Pero el hombre que teme al Señor, que se deleite en la palabra de Dios, su corazón está firme, asegurado en Dios. Por lo tanto, no lo vence el temor de las malas noticias. ¿No te parece esto una promesa extraordinaria de la palabra de Dios? Reparte, da a los pobres, versículo 9. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y habla nuevamente de esa calidad de hombre, por cuanto tiene bienes y riquezas en su casa, que sabe compartirlas con otros. Y a ese Dios le tiene reservado aún más y más. Quiero este domingo ser más breve de lo habitual en cuanto al uso de mi tiempo,
Porque yo creo que este pasaje, Salmo 112, habla por sí mismo. Yo he venido diciendo en primer lugar que lo que aquí se describe es la visión que Dios tiene para ti, padre de familia. Lo que hemos venido leyendo en este salmo es lo que Dios quiere derramar en tu casa. Y hay dos áreas de vida que todo padre considera quizás las más importantes: sus hijos y la provisión. ¿Y qué de la mujer? Es que hoy no estoy hablando de los esposos, hoy estoy hablando de los padres. Sus hijos y provisión en casa. Sus hijos, ¿cuál es el deseo de Dios? Que sus hijos sean una generación poderosa y bendita en la tierra. Yo creo que Dios quiere que nuestros hijos lleguen a unos niveles superiores de los que hemos llegado nosotros como padres. Yo veo la vida en cierto sentido como en el aspecto generacional, como un trampolín. Nuestros padres nos colocaron en una posición y a partir de ahí nosotros podemos ir a más. Luego yo como padre, Dios me concede llegar a cierta posición y a partir de ahí yo quiero que mi descendencia vaya a más y la descendencia de mis hijos aún a más. Entonces veamos el cumplimiento de la voluntad de Dios acerca de las generaciones. Dios quiere la prosperidad de los hijos y de sus hijas por generaciones. La generación que viene detrás de ti debe ser mejor que tú. E hijos e hijas, si están siguiendo esta transmisión, los hijos que Dios, ¿ustedes quieren ser padres, por cierto? A lo mejor ni quieren ser papás y mamás. Yo creo que sí. Pues es el mismo principio. Dios quiere que tú tengas generaciones mejores que los abuelos, mejores que ustedes como padres y los hijos de sus hijos mejores aún. Esto es lo que yo veo en la Biblia. Por eso la Biblia refiere también que Dios es un Dios de generaciones. Pero lo digo nuevamente, todo depende del versículo número 1. El versículo número 1 dice: bienaventurado, feliz es el hombre que aquí acaba la Biblia de describir. Pero ese hombre tiene dos atributos. Uno, teme al Señor. Pone a Dios en primer lugar. Busca honrarlo de todas las formas. Cuando es tentado a deshonrar a Dios, lucha contra eso. Pero un día puede caer, no importa. Vuélvete a levantar. No debes quedar postrado. Pero es posible que esta clase de mensajes también ponga el dedo en la llaga en algunos, porque observan su vida familiar, observan lo que pasa en casa, cómo está la condición en casa y dicen: estoy muy lejos de lo que dice este salmo. Pues gracias a Dios que estás hoy conociendo lo que dice la Escritura. Primero, para que actives esperanza. Segundo, para que pongas corriendo tu fe en Jesucristo. Y tercero, para que revises qué es aquello que has dejado de hacer, que este hombre sí hacía y recibía estos favores de parte del Señor. Así es que es muy posible también que haya quien ni siquiera ha comenzado dando el primer paso, que es entregar y rendir su vida a Jesucristo. Hemos venido diciendo que los cristianos, la iglesia de Jesucristo, está fundamentada sobre mejor nuevo pacto. Un nuevo pacto que contiene mejores promesas, mayores riquezas, pero todo comienza en Cristo Jesús. La bendición ahora llega a la humanidad a través de una sola forma y de uno solo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, a sus riquezas, a sus provisiones, sino solo a través de mí, dijo Jesús, a través de Él. Yo quisiera entonces terminar esta mañana leyendo 1 Corintios 11:13. 1 Corintios 11:13, porque todo parte de aquí.
querido varón, papá que me está siguiendo. Primera de Corintios 11:13 dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Todo comienza por ahí. Que Cristo Jesús sea tu cabeza. Que Cristo Jesús sea el que gobierne tu vida, el que la dirija, el que la ordene, por supuesto, pero también el que la bendiga. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y por supuesto, sigue diciendo el versículo: así el varón también es cabeza de la mujer. Será ocasión para desarrollar otro tema. Y Dios, la cabeza de Cristo. Cristo mismo, siendo igual al Padre en divinidad, Él se ha sometido voluntariamente a la autoridad del Padre. Varón, caballero, amigo, hoy es tiempo de que tomes una decisión. Colócate bajo el gobierno de Cristo. Que sea Él tu cabeza. Todo comienza por ahí. Y prepárate para vivir las bendiciones del Salmo 112 que se le dan a ese varón que teme al Señor y que se deleita en la palabra de Dios en gran manera. Prepárate para una generación poderosa, para una generación bendita. También observa cómo el Señor trae bienes y riquezas de todo tipo a tu casa, pero de la misma manera responde a ese operar de Dios a favor tuyo. Y como Dios es generoso contigo, también tu celo. Sé generoso, como refiere el texto. Sí, Señor. Hoy estamos celebrando a papá, a los padres. Ahí estoy incluido yo, por supuesto. Y yo creo que este es el regalo que quieres darnos. Como lo dije, no es un regalo. De hecho, son muchos. Pero es un paquete de regalos. Y yo creo que todos podemos decir hasta este momento que queremos esa clase de regalos. Paquito, tú que estás aquí conmigo. Y Roberto, los únicos papás y su servidor. ¿Quieren esta clase de regalos, mis hermanos? Ay, acá está Luca también. ¿Quieren esta clase de regalos? Sí. Pues vamos a hacerlo conducente. ¿Qué te parece que hoy hagamos un compromiso delante de Dios y decirle: Señor, hoy más que nunca quiero tener en mi vida un temor para ti? No quiero el temor del esclavo, lo cual implica castigo. Quiero tener el temor de hijo, lo cual implica un gran amor por ti. Sí, Señor, yo quiero ser ese. Pero también, Dios, en este domingo entiendo que necesito más de tu palabra, que necesito incluso conocer más de tu palabra, creerla, obedecerla. Y tú estás diciendo en este salmo que esa es la antesala para la bendición para mis hijos y la antesala para que yo cuente con bienes sin riqueza en casa. Así es que, papá, Dios, hoy en esta mañana te digo: aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero repito, algunos no han dado siquiera el primer paso, no han rendido del todo su vida a Jesucristo. Quizás su fe ha sido una superficial. Quizás vienes de una tradición religiosa que te ha movido a tener cierta clase de fe en Jesús. Pero pudieras reconocer que tu fe en Jesús es hasta el día de hoy muy pequeña, muy limitada, y que de hecho no ha emanado de la Biblia, sino de otros conceptos, de otras fuentes. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que hagas de Cristo Jesús la cabeza de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu hogar, de tu trabajo, de tus finanzas, de tu economía, de tu salud. Gracias, Señor, te damos en esta hora por permitirnos meditar en tu palabra. Y cuando comencé el mensaje, yo dije una frase que repito: esto se recibe primeramente por medio de la fe. Creer que esto es para mí si estoy en Cristo Jesús. Creerle y aceptar de Dios la visión que Dios tiene para mí. Aquí Dios nos está describiendo, varones,
Aquí está una descripción cabal de lo que Dios quiere que tú seas, tengas y hagas. Yo te quiero pedir que en los próximos días, es una sugerencia solamente, por supuesto, pero créeme que es un sabio consejo, medita mucho en el Salmo 112, porque yo creo que es una palabra particular, no solamente hoy, este domingo, es una reflexión bíblica general que ya de sí trae mucha bendición. Yo no creo que sea un domingo más. Yo creo que esta es una palabra particular para ti, varón, porque Dios quiere que tú seas este hombre. Ahí, si puedes hacerlo en tu casa, levanta tus manos a Dios y dile aleluya, aleluya. Alabanza hasta tu nombre, Señor, por lo que has hecho en el pasado, pero por lo que yo creo que harás en el futuro. Alábalo, bendícelo, dale gracias, exáltalo, pero también recibe por fe el cumplimiento de esta palabra en tu vida y la de los tuyos. Todo comienza por la fe. Sí, de hecho la obediencia misma deriva de la fe. Créele a Dios, créele a Dios, créele al Señor. Quiero llevarte también, quiero invitarte, mejor dicho, a que hagas un ejercicio. Trata de generar visión ahora mismo. Imagínate lo que en tu corazón anhelas ser, tener y hacer. Ser, tener y hacer para la gloria de Dios. Y que eso implique, por supuesto, toda tu casa, tu matrimonio, tu descendencia. ¿Te podías atrever a hacerlo? Echa a andar tu imaginación. Dale vuelo a tu imaginación. Imagínate todo lo que tú puedas creer que Dios sí te quiere dar, y recíbelo por medio de la fe. Pero inspírate en la palabra de Dios para que no haya error en eso que ahora tú estás anhelando y por fe ya recibiendo de parte del Señor para tu vida y los tuyos. Quiero orar por los padres de familia, pero quiero orar de acuerdo a este salmo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios que habitas en nosotros, enséñanos a temer a Dios como hijos, pero a amar, deleitarnos, a moldarnos a su bendita palabra. Espíritu de Dios, haz esa obra en nosotros. Lo demás se va a cumplir porque tú eres fiel y verdadero. Sí, Señor, si en algún aspecto de mi vida he dejado de ser diligente y por lo tanto no he cosechado las virtudes de la diligencia, la Biblia dice acerca de la diligencia que señoreará y que será prosperado el diligente. Señor, yo reconozco que me ha faltado esfuerzo, dedicación, empeño, hacer las cosas con calidad, como para ti, como dice la Biblia, que he sido un conformista, que en algunas cosas incluso he sido perezoso. Señor, pues yo quiero que hoy se acabe todo eso, que esas características de un carácter mal desarrollado, mal formado, terminen de una vez. Y yo quiero caminar, Señor, en la dirección de la excelencia, en la búsqueda de la calidad, en el cumplimiento de la responsabilidad. Sí, Señor. También la Biblia dice que el alma generosa es prosperada y el que sacia será saciado. Señor, también yo te pido perdón porque he detenido mi mano cuando he podido abrirla y extenderla a otros. Perdón también, Señor, porque he hecho del dinero y de los bienes materiales un ídolo y he enfocado mi talento, mi inteligencia y sobre todo mi tiempo a la búsqueda de eso. Y de hecho la mayoría lo hemos hecho en forma tan limitada. Pero hoy, Señor, perdónanos. Espíritu Santo, forma en nosotros generosidad. Y en tercer lugar, Señor, dice la Biblia que hay un final dichoso para el hombre íntegro. Sí, Señor, que mi vida privada
Dios, que mi vida privada se manifieste en lo público también. Es decir, que lo que los demás ven exteriormente, Dios se den cuenta que en lo privado soy igual, que no oculto nada, porque finalmente tú me estás mirando, que no guardo nada que te desagrade en mi vida, ninguna práctica pecaminosa. Sí, Señor Jesús, vivir con total transparencia, repito, en lo íntimo, en lo privado, pero también en lo público. A eso se llama integridad. Y yo quiero tener ese atributo en mi vida. Por la obra de tu Espíritu Santo, hazlo, Señor, en mí. Padre, pero aquí hay promesas hermosas en el Salmo 112. Y yo oro junto con mis hermanos, los padres de familia, por mis hijos. Oro, Señor, porque mis hijos, mis hijas sean esa generación poderosa en la tierra y bendita, bendita y poderosa. Bendice a tus hijos, papá. Bendice a tus hijos. Esto no es un cuento de hadas, esta es la palabra de Dios. Esto es lo maravilloso de la palabra, que podemos aspirar a cosas extraordinarias, porque nuestro Dios es un Dios extraordinario. Así es que bendice a tus generaciones, papito, ahí en casa, cada uno de tus hijos. Si puedes hacer un ejercicio de imponer incluso tus manos y bendecirlos y decirles hijo, hija, y por nombre, miren lo que Dios dice acerca de ustedes. Dios quiere que ustedes sean una generación poderosa y bendita. Y yo, como el sacerdote de esta casa, declaro en fe esa palabra sobre ustedes. Les bendigo, hijos, hijas, amados, amadas. Y en fe les digo que serán una generación poderosa, vigorosa, fuerte, fructífera, influyente, conquistadora, ganadora. Pero sobre todo que tengan la bendición del Señor, el favor de Dios. ¿Por qué puedo hacer esto sobre ustedes, amados hijos e hijas? Porque yo hoy en este día yo me pongo en la posición de este varón bienaventurado que ha dispuesto todo su ser para temer al Señor y deleitarse en su palabra. Así es que espera, mi hermano, espera en Dios, que las cosas empezarán a mejorar radicalmente en tu vida. Si no es así, entonces esto sería palabra muerta. Y este tiempo que estamos pasando juntos en la meditación de este mensaje quedaría meramente en un momento más, inútil, pero no debe ser así. Hoy tú debes esperar cambios radicales, profundos en tu casa, comenzando por tu corazón. Oramos que esto suceda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo crees, di amén y amén. Y si puedes hacerlo, dale un aplauso al Señor, glorifícalo, adóralo, agradécele, bendícelo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Dios precioso. Gracias a Dios. Qué bueno es meditar la palabra del Señor. Nunca quedamos igual. ¿Sabes por qué nunca quedamos igual después de meditar la palabra de Dios? Porque hay promesa en la Escritura. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino cumple todo aquello por lo cual es enviada. Solamente que te advierto que la Biblia también refiere clases de terrenos. Pero yo creo que tú quieres ser una buena tierra, tierra fértil, para que la semilla, que es la palabra de Dios que ha sido lanzada a tu corazón, esa quede bien arraigada ahí en ese terreno que es tu corazón, y empiece a germinar y crezca como un árbol frondoso y dé mucho fruto para gloria de Dios, pero para tu felicidad. Gracias, Señor, bendito seas.